A continuación, en Todo Vale. Es un residuo evidentemente y habrá que eliminarlas. Materiales que se obtienen de la valorización material del neumático, que son el caucho, el alambre y el textil. Un desguace primero es un bien para la sociedad porque sacamos de una forma controlada los vehículos de la circulación. Reutilizar todas las partes que se pueden volver a utilizar en nuevos vehículos o si no a fundiciones para volver a hacer vehículos nuevos. Nosotros somos una empresa de gestión de residuos. Para nosotros esto no es un residuo, sino que es un recurso a evitar que se puedan dar un bocado al monte, es decir, que no nos consumamos recursos naturales. Nos dedicamos principalmente a transformar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en nuevos recursos que van a ser utilizados para fabricar el nuevo equipamiento. Gestionamos la mayor parte de los restos forestales que se astillan en los montes de Palencia y Valladolid. Cada tipo de astilla tiene una utilidad distinta. Cuando algo va bien, va sobre ruedas. Pero ¿qué ocurre cuando estas ruedas se gastan? ¿Qué ocurre, Luis Ángel, director de Renecal? Pues que hay que hacer algo con ellas. Es un residuo evidentemente y habrá que eliminarlas, ¿no? Renecal inició su actividad en julio del 2002, es decir, ya hace más de 20 años, y el objetivo original de la instalación o de la empresa era la obtención y la comercialización de los materiales que se obtienen de la valorización material del neumático, que son el caucho, el alambre y el textil. ¿Qué ocurría con los neumáticos que ya no nos sirven? Anteriormente lo que se hacía era lo que no debíamos hacer, era directamente, en la mayoría de las ocasiones, acaban en vertederos, tanto legales como ilegales. Tienes en la mano fragmentos. Eso es un fragmento de neumático de turismo. ¿Y esta? Un fragmento de neumático de camión. En cualquiera de las dos muestras lo podemos ver. El caucho, que es bastante evidente, que es el material de color negro. Luego tenemos una fracción metálica, que son estos alambres que también, como veis, llevan debajo de la banda de rodadura. Luego lleva una parte de textil, que se ve mucho mejor en el neumático de turismo. Esos son los tres componentes del neumático que nosotros separamos en distintas fracciones de caucho, alambre y textil. En este caso hay dos valorizaciones que se pueden hacer, vamos a hacerlo así. Hay una valorización material, recuperar materialmente los componentes del neumático. La parte de valorización energética es utilizar un residuo, imaginaros un neumático, para recuperarlo en forma de calor para utilizarlo como un combustible alternativo. Caso bastante evidente, pues una planta cementera, que en vez de utilizar coque de petróleo o otro tipo de combustible, utiliza un neumático. ¿Qué toneladas os llegan? Aproximadamente mensualmente recibimos en torno a las 2.500 toneladas de neumáticos. Si pensamos que un neumático de camión pesa unos 55 o 57 kilos una vez gastado y un neumático de turismo unos 7 kilos, con lo cual eso lo traducimos a unidades, una cantidad, un volumen muy importante. Luego procesamos 150 al día. Trabajamos 24 horas, tenemos turnos de 24/5. Esa capacidad teórica es de en torno a las 30.000 toneladas. Entonces, valorizar 2.200, 2.500 toneladas mes para nosotros no es un problema. Tenemos dos líneas de fabricación internas que consumen aproximadamente unas 75 toneladas diarias, es decir, unas 150 toneladas diarias. Mayor cantidad de neumáticos de las que teóricamente recibimos. Si te pones a pensar, Blanca, en España aproximadamente se generan anualmente, hay variaciones, en torno a las 200.000, 220.000 toneladas al año.
al año. Por dar un orden de magnitud, en los 20 años que lleva Renecal trabajando, hemos valorizado 275.000 toneladas de neumáticos. Es decir, en 20 años hemos hecho un poquito más de lo que se genera anualmente en España. En 2006 los productores tuvieron que hacerse cargo de ese residuo, de este producto que hacen y del residuo, pero al consumidor, ¿cómo le afecta? Pues le repercute, bueno, de una manera bastante evidente. Quiero decir, cuando tú y yo vamos a un taller a cambiar un neumático, nos van a cobrar el precio del neumático, lo vamos a ver en la factura, y luego vas a ver una línea que se llama ecotasa. Nos van a cobrar una cantidad por esos neumáticos que nos llevamos, para cuando se conviertan en un residuo, digamos, ya esté pagado ese conste de valorización, ¿vale? Un neumático de turismo vale aproximadamente, gestionar por unidad, nos van a cobrar 1,35 € aproximadamente. Una vez que llegan los neumáticos, Luis Ángel, ¿qué es lo que hacéis con ellos? Bueno, pues lo que hacemos una vez recepcionados los neumáticos y clasificados por tipos, la primera fase consta en triturar el neumático, es decir, reducir el tamaño del neumático entero, como habéis visto en los almacenes, a unas piezas como las que estáis viendo aquí. Preferimos que la pieza sea más grande que sea más pequeña, porque obtenemos un rendimiento mayor en las fracciones más finas. Va a alimentar las dos líneas que hay dentro. Entonces lo próximo que vas a ver es que ese material se echa dentro de esas tolvas y lo vas a ver dentro la separación. Estos neumáticos vienen en fardo, ¿por qué? Son neumáticos de turismo igual que los que has visto antes. Esto es por un tema de optimización de transporte. El residuo viene lo de Galicia. Para optimizar el transporte por la distancia que tenemos hasta el punto de recepción, que es Guardo, lo que se hace es enfardarlos para poder optimizar el peso de neumático que recibimos. Son unos fardos que pesan unos 800 kilos aproximadamente. En un turismo, ¿cada cuánto hay que cambiar las ruedas? Pues depende de la zona de España, pero más o menos en torno a los 25.000 kilómetros. ¿Y en un camión? En un camión, bueno, un camión se le puede dar una segunda vida. Cuando se gasta, se le puede recauchutar, es decir, se le quita la banda de rodadura y lo que se hace es poner una banda de rodadura nueva, de tal manera que reducimos la cantidad de residuo que se pone porque vamos a utilizar la carcasa, el casco. ¿Ese proceso cuánto se puede hacer, que se llama recauchutado? Pues depende, imagínate 2 o 3 veces. Por aquí es por donde han entrado estos neumáticos ya troceados, ¿verdad? Correcto. Y a partir de aquí, ¿qué ocurre? La magia, es decir, la separación de los componentes como tal. Se consigue obtener distintos tamaños de caucho y además obtener el alambre y el textil. Es un proceso totalmente cerrado. Dentro vamos a poder ver en una de las máquinas cómo se hace la primera gran separación de los componentes, lo vamos a ver, es decir, vamos a ver aquí, ya lo hemos visto, la entrada y qué sale de esa primera máquina y producto final. Esto ya es un producto final. ¿Cuál es? Esta es la fracción metálica. Aparte del metal del neumático, ¿tiene un poquito de caucho? Sí, efectivamente. Y de textil. Siempre hay una parte que va a aparecer, aproximadamente un 8%. Lo que intentamos es conseguir el producto con el mayor grado de limpieza. Lo que pasa que al final, que tenga un aporte de caucho y de textil, a la hora de utilizar esto en las fundiciones, este caucho que vosotros veis aquí es un sustitutivo del aporte de carbono que ellos hacen en la propia planta. Esto es uno de los productos finales que nosotros fabricamos, el producto más grueso. Es un producto hasta 20 milímetros que se utiliza como combustible alternativo en cementera. ¿Y qué es? Porque hay dos de los elementos del neumático. Sí, es decir, cuando nosotros fabricamos este producto, digamos, se produce una separación parcial
de dos de los componentes. Les hemos eliminado la fracción metálica, pero el caucho está parcialmente separado. Como ves, hay partes que es el textil como tal, pero luego también ves partículas de caucho que todavía tienen textil dentro. Es un producto, digamos, semiseparado. Combustible alternativo en cementeras. En las plantas cementeras, pues normalmente los que consumos habituales eran coque de petróleo, es decir, o carbón, vamos a decirlo así. Esto es un sustitutivo. ¿Y qué beneficio aporta? Tiene el mismo poder calorífico que tendría en este caso pues, el coque de petróleo, y luego tienen ventajas desde el punto de vista de dosificación, alimentación, les aporta distintas ventajas, aparte de una ventaja económica también. El textil de los neumáticos. Así queda. Así que tal cual lo estáis viendo. ¿Y dónde va? Combustible alternativo en planta cementera. ¿Antes qué hacíais? Iba a vertedero. Siempre entendemos o pensamos que utilizar este tipo de producto como un combustible alternativo en planta cementera, pensamos que es algo malo. Vamos a hablar claramente, las plantas cementeras disponen de sistemas que permiten que este tipo de residuos se pueda quemar sin emisiones, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay usos que lo lógico sería utilizar, como decíamos antes, por ejemplo, la fabricación de ropa, pero hay usos que no se puede utilizar, para los que no se puede utilizar el residuo, con lo cual la única salida podría ser esta. Esto es el inicio, o sea, aquí tenemos un neumático en miniatura y una sección de neumático. Los productos que obtenemos, ya hemos visto tanto el textil como el alambre, y ahora vemos fracciones de caucho más finas. Vemos en particular tres. La primera de ellas, que es polvo de caucho, es un producto que tiene un tamaño entre 0 y 0,63 milímetros, podemos tocarlo, 630 micras. Es un producto que tiene su aplicación en el mercado de los túneles asfálticos, es decir, las mezclas bituminosas para la construcción de carreteras. ¿Esto? Esto, efectivamente. Esto es un testigo de carretera, esto es un testigo que se saca y aquí veis un poquito pues, cómo quedaría una sección de una carretera una vez modificada con caucho. No espera polvo y aún así, cuando lo tocas, la sensación es como la de las gomas de borrar, el caucho. Tacto gomoso. Cuando tú Sí. mezclas ese caucho con el árido y el betún, lo que se produce es un efecto que el caucho se infla, que da esta sensación dura, por decir de alguna manera. O sea, no es una carretera elástica, vamos a decirlo así. Esta fracción, que es un producto entre 0,5 y 2,5 milímetros, es un producto que se utiliza principalmente para pavimentos deportivos, para pistas de atletismo o para relleno. Ahí veis un campo de hierba artificial, cumple la función de lo que es la tierra vegetal. ¿Por qué se hace un campo de hierba artificial frente a uno natural? Sabéis que los campos de hierba natural, cuando juegas durante mucho tiempo, muchos partidos, se degrada, sobre todo en las zonas de portería. Pues con un campo de hierba artificial eso no ocurre. ¿Y el tercer uso? El tercer uso, también conocedor sobre todo para los que tengan niños, un producto de 1,5 a 4 milímetros y se utiliza pues, en los parques infantiles, partiendo del caucho negro, se le colorea y con una serie de aditivos se le compacta. Entonces, bueno, pues luego podéis hacer las figuras que todos conocemos. ¿Todo vale en Castilla y León? Sí, yo creo que sí, que en la mayoría de los casos, por decir en todos, siempre se le puede dar una segunda vida al residuo. Pues muchas gracias. A vosotros. Jesús, Desguaces Casquero.
¿Desde cuándo? Lleva desde 1982 en Benavente, en Zamora. Empezó siendo un desguace de coches pequeñito, que era solamente 1 hectárea, era esta parte, que ha ido evolucionando mucho hasta llegar a las 24 hectáreas que somos ahora mismo. Aquí tenemos un Lamborghini, un Champion, que está pues para desguace. Ha tenido un pequeño fallo en la caja de cambios, por lo demás, como podéis ver, está el tractor perfecto. Y nosotros pues intentamos desguazar los tractores en que mejor estado están. Ruedas, de motor, de cardillas, de todos sus componentes. ¿Se aprovecha todo? Yo siempre digo que esto es como el cerdo, se aprovechan hasta los andares. Pues Sí. las ruedas se reutilizan y seguimos la cadena. Tú unas ruedas que se pueden reutilizar se venden, unas ruedas que no se pueden reutilizar las llevamos a un centro de tratamiento por el cual pagamos. Se reutiliza todo, incluso hasta el aceite. Los aceites caen a unos fosos que tenemos subterráneos, tenemos unos fosos de hormigón, caen todo. Entonces luego los cogen, viene una empresa certificada de extracción de aceite y tratamiento, lo absorbe y ese aceite lo vuelven a reutilizar. ¿Y qué es lo que más tenéis? ¿Clientes agrícolas, maquinaria pública o clientes particulares? Tenemos de todo, tanto particular, el que viene a buscar una pieza porque es un ganadero, un agricultor, o alguien que tiene, ahora después de la pandemia mucha gente se ha comprado casas y ha comprado un tractorcito o ha recuperado el tractor de la familia, o empresas grandes o incluso ayuntamientos o al Estado. ¿Lo que hay en todas estas estanterías qué es? Todo ya son piezas. Se van despiezando todas las diferentes componentes y se hace un proceso de selección. Si ese producto puede ser óptimo y apto para poder reutilizarlo o si no se desecha directamente para chatarra. Y ellos ya lo envían a una fundición en la cual se reutiliza para hacer nuevos productos. Lo que sirve. Nosotros lo cogemos, lo sacamos, lo metemos en una lavadora, eso es una lavadora a nivel industrial en el cual entra 1000 kilos, luego lo cogemos, lo pasamos al fotocol, le hacemos unas fotografías y etiquetado. Entonces al hacer las fotografías nosotros ya lo subimos a nuestra tienda online. ¿Qué haríamos con todos esos vehículos que se han quemado, accidentado o que ya no sirven? ¿Qué haríamos? ¿Los tendremos tirados contaminando? Entonces nosotros tenemos un compromiso con esta sociedad, con el medio ambiente, y ese compromiso es recopilar todos estos vehículos y darle una segunda vida útil. Y además el precio que está la luz, el precio que está del gas, el precio que está todo, no es posible volver a fundir y volver a producir todo el producto que nuestros clientes nos demandan. Si no tuviéramos ese producto de segunda mano, no se podría satisfacer las necesidades que tienen todos nuestros clientes. ¿Ha habido un cambio por parte del usuario, del cliente? ¿Tenéis más clientes? Sí, claro. La gente tanto pregunta por nuevo como por usado. Y dependiendo el vehículo, o dependiendo la economía, o dependiendo la rapidez de que necesite el producto, pues tira mucho del desguace. Porque un desguace es, llama, lo tiene y nosotros en 24 horas tiene el producto en su casa. O si viene a nuestras instalaciones, si quieres pedir nuevo, ahora que viene, pues que si de China, demás. Mucho del producto que viene de, por ejemplo, de esos países, es producto que no es original. Entonces nosotros también vendemos un producto original.
Jesús, en esta otra zona del desguace, ¿qué es lo que podemos encontrar? Aparte de ser desguacistas, también somos compraventa. Maquinaria como por ejemplo todo lo que tenemos aquí o lo que está detrás mío, que son máquinas que están en buen estado para volver a trabajar. Dentro de vuestros clientes, ¿Castilla y León es una región importante de Sí, vuestros claro. clientes? Claro, además en Castilla y León hay muchísima agricultura, muchísima ganadería, construcción. ¿Dónde nos vas a llevar ahora? Ahora vamos a la campa de obra pública, la que consideramos nuestro buque insignia y es la que más orgullosos nos sentimos. Tiene de punta a punta 1 kilómetro de largo. Desde encima de una de las extraviales que tenemos de Comaso de 85 toneladas se puede ver la magnitud de la campa que tenemos aquí. Y lo que está clasificado es dependiendo del tipo de maquinaria, ¿sabes? Retros, mixtas. Hay máquinas que entran funcionando Sí. perfectamente, pero las metemos para desguace. Estos son lagar. Y aquello de allí grandes son los dumbers extraviales. Como nosotros nos dedicamos a coches, tenemos competencia de coches. Nos dedicamos a tractores, tenemos competencia de tractores, aunque tanto en tractores, camiones y obra pública somos muy pocos. Partir lo que son los diferentes componentes para que puedan entrar en fundición, que sería 1 metro. Vas cortando lo que es, por ejemplo, el monobloc o el balancín o los diferentes componentes de la máquina, se van cortando con soplete o con cizalla para que se carguen en un camión y ahí vayan a fundición. Son vehículos que ocupan mucho espacio, tenemos que ir sacando producto para poder ir metiendo. Nos exigen que haya un continuo, que el material no quede aquí por siempre, que coge, que se le saque el producto que se necesita, que valga y a la vuelta de unos años, pues que el producto coge y continúa su ciclo para volver a fabricar nuevos componentes. Javier Llorente, director de Rexo. ¿A qué se dedica Rexo? Por eso somos una empresa de gestión de residuos, tanto de construcción, residuos industriales y residuos biodegradables y de poda. ¿Dónde está situada? Estamos situados en San Martín de Valvení, en un pueblo muy cercano a Valladolid, a 18 kilómetros. Damos cobertura a toda la provincia de Valladolid desde aquí. ¿Lo vemos? De acuerdo. Pues vamos para allá. Aunque alguien pueda Claro, pensarlo, sí. esto no es un vertedero. Eso es, perfecto, perfecto. Eso es lo ¿Qué mejor de es? todo. Una planta de tratamiento de residuos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí ahora mismo? En estos momentos estamos haciendo la tara del camión. Este es un camión que viene con residuos industriales de tema de automoción. He hecho la descarga del residuo, plásticos principalmente, cartones, y ahora lo que está recogiendo es el pesaje de esa carga que ha tenido. En esta zona de la planta, Sí. lo que hacéis es la recepción de los materiales Sí. y la Y luego salida. la salida de los materiales. En este caso sale vacío, pero también puede salir con otro tipo de materiales, de áridos reciclados, o también de cartón o plásticos que ya hemos reciclado dentro de la planta. Nosotros vamos a coger los residuos que vienen,
vamos a clasificarles, vamos a limpiarles, vamos a segregar aquellos elementos que son impropios para poder convertir el escombro en un árido reciclado y para poder convertir todo el conjunto de residuos mezclados que vienen de la industria en poderles volver a separar para volver otra vez a recuperar cartones, plásticos o diferentes tipos de maderas. ¿De dónde proceden? Principalmente de tres áreas. Construcción en general, pueden ser de nuevas edificaciones, de edificios que están ahora en construcción, o pueden ser de pequeñas reparaciones domiciliarias. Reformas. Eso es. Una vez que Sí. se hace esa recepción, Sí. ¿dónde va? Si ese escombro va a la zona de RCDs, de residuos de construcción y demolición, y si es industrial va dentro de la instalación de la nave, en un sitio cerrado, está en un sitio cerrado para evitar cualquier tipo de vuelos o para que se pueda mojar el material. ¿Qué cantidad de residuo os llega al año aquí a Reus? Están entre 25.000 y 30.000 toneladas de RCDs, que son residuos de construcción y demolición, de Valladolid y provincia. Aquí es el punto en el que se va a hacer la descarga del escombro. La máquina que lo que está haciendo es alimentar a la planta de triaje y de tratamiento. Empieza la selección del residuo de construcción. El resultado, después de haber hecho todo el proceso de limpieza que hemos visto, ahora tenemos aquí detrás de nosotros unas zahorras, un árido reciclado mixto, que es de 0 a 40, que es de 0 a 4 centímetros. Tenemos también otros materiales de 40 a 80 y luego tenemos las zahorras que más se comercializan ahora, son las zahorras de hormigón, que tenemos un 0,40 de zahorra de hormigón y un 40-80. ¿Y para qué se utilizan? Pues principalmente se utilizan como subbase para caminos. Entonces, antes de cualquier carretera o demás, necesitan hacer determinadas capas y podemos, las subbases que van debajo del aglomerado que nosotros estamos viendo, pues son este tipo de zahorras. O debajo de un acerado, que van a poner luego adoquines, igual que unas zahorras naturales. Lo único que estas zahorras que nosotros estamos comercializando tienen un componente que es el hormigón, que se vuelve otra vez a recuperar ese cemento del que está realizado y volvemos otra vez a humedecerle, lo que hace un efecto de conglomerante y lo que produce es que las compactaciones de estas zahorras sean muchas veces muy superiores y mejores que las zahorras naturales. ¿Cuál es la aceptación que hay dentro del sector de la construcción de estos materiales? En principio han sido un poco reacios, pero estamos viendo actualmente que en temas de edificación, para temas de encachado, de mejorar la filtración, se están utilizando mucho el material el 40-80. Y luego también ahora se está utilizando, que se están construyendo alrededor de Valladolid, parques eólicos, parques fotovoltaicos, que necesitan tener unos caminos para poder acceder luego a hacer el mantenimiento. Todos esos caminos se están haciendo con zahorras mixtas. Las zahorras cada una tiene distinto color, ¿por qué? Sí, esta zahorra tiene el componente del cerámico, tiene ladrillo, o teja o cerámico, pero todo este componente es un material que está cocido. Entonces, todo este material cocido tampoco se va a romper. Entonces, aquí que vemos una parte que, como hemos tenido el derrame, se ve una parte de finos y una parte de gruesos. En esta parte de finos podemos ver que mucho del material gris es hormigón, es el cemento que ha vuelto a salir. Entonces es como una deconstrucción de lo que se ha hecho para volver otra vez a hacer un conglomerante. El efecto que hace el cemento otra vez al fraguar se llama efecto, que aquí en Valladolid suena muy bien, que es efecto pucelánico. Entonces es un efecto que vuelve otra vez como a cocer, a cerrar, y que con la compactación y con un buen riego pues hace que la durabilidad de los caminos sea muchísimo mejor. Para nosotros esto no es un residuo, sino que es un recurso a evitar que se pueda
puedan dar un bocado al monte, es decir, que no nos consumamos recursos naturales. Tendríamos que intentar dar todos ese salto, ¿no? De pensar que algo es un residuo a tratarlo como un recurso. Pues yo creo que hay que darle valor, y ese darle valor es darle recurso. Y nosotros lo que le estamos haciendo es valorización. Valorización es recuperar. Entonces es algo que no servía, le estamos volviendo a dar otra vida. Entonces le estamos introduciendo dentro del ciclo de vida del sector constructor. Pedro Martín, director general de Ilunion Reciclados. ¿A qué se dedica Ilunion Reciclados? Nos dedicamos principalmente a transformar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en nuevos recursos que van a ser utilizados para fabricar el nuevo equipamiento. ¿En La Bañeza desde cuándo? Estamos en La Bañeza desde el año 2009 y esta planta obedece a la respuesta que ha dado el Grupo Social 11 a tres necesidades que tiene la sociedad, como son el cada vez mayor volumen de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que generamos, en segundo lugar, la sobreexplotación de los recursos naturales del planeta y, por último, la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad y de colectivos vulnerables. Ilunion forma parte del Grupo Social de la ONCE. Efectivamente, Ilunion es la marca de las empresas del Grupo Social 11, una marca de empresas que aglutina más de 50 unidades de negocio diferentes, agrupadas en 6 divisiones. Jefe de planta de aquí de Ilunion La Bañeza. Cuéntanos dónde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos en la línea de tratamiento de frigoríficos, de la fracción FR1, que son todo aquel residuo y RAE de intercambio de calor. El frigorífico, que además es una de vuestras especialidades. Sí, gran parte del residuo que se trata en esta planta son toneladas de frigoríficos. ¿Qué es lo que hacéis con el frigorífico después de almacenarlo, cuando entra en esta fase? Tiene 3 pasos. El primero es desmontar las partes sueltas, el vidrio, quitar el vidrio y basura que traiga adentro. Después hacemos la extracción del gas y el aceite que está dentro del circuito de refrigeración, que es lo que llamamos fase 1. Y después, en la siguiente fase, que quitamos el motor, introducimos en línea toda la información que tiene el frigorífico, por ejemplo, el tamaño, qué tipo de gas tiene en el compresor, qué tipo de gas tienen las espumas, cuántos compresores traía, porque es información que tenemos que llevar por temas de trazabilidad. Una vez hecho ese paso, entra todo el frigorífico al triturador. Tenemos 2 trituradores, 2 pasos de trituración. La primera etapa es un triturador que realmente despedaza el frigorífico y la segunda etapa ya es una etapa de reducción de tamaño. Y la segunda fase es cuando se tritura, las espumas de poliuretano también contienen gas. Se ha usado el gas para expandir el poliuretano. Pues antes ese gas eran gases de efecto invernadero, por eso es necesario retirarlos. La mayor parte de los frigoríficos vienen con gas pentano
pero es obligatorio también por ley retirarlo. Es lo que hace es, en la trituración, al desprenderse el poliuretano del resto del equipo, el poliuretano va a una fase que es la peletizadora, se comprime y se extrae todo el gas. Ese gas extraído y se convierte pues en líquido para llevarlo también a un gestor autorizado. ¿Cuáles son esos componentes del frigorífico? En su mayor parte de hierro, de plástico también, espumas de poliuretano y de cobre y aluminio. Andrés, ¿esto qué es? Estos son los pellets de poliuretano y en este caso es un residuo que va a valorización energética en la industria. Tiene un poder calorífico importante, casi como 1 litro de gasoil, y en este caso va a una cementera a su horno. No los podríamos utilizar en casa. No. El que tenga estufa de pellet, este no se puede usar en casa. Desafortunadamente no, porque precisamente pues esto es plástico y también viene de un desecho de un residuo industrial, ¿no? Es un residuo, no es un producto. El pellet que tú quemas en tu casa es un pellet de madera y es un producto. Todo esto que estamos viendo aquí es el final de esos frigoríficos que hemos visto. Aquí tenemos pues aluminio fino, es muy limpio el aluminio, realmente es una fracción bastante buena. ¿Y esto qué ocurre con esto? Pues esto va a las fundiciones de aluminio para también terminarlo de refinar, limpiarlo, porque así lo veas muy limpio, pues tiene sus impurezas, y al final hacen lingotes de aluminio para introducirlos a la cadena productiva. Del frigorífico este que hemos visto, aluminio, los pellets que van a cementera y el plástico. El plástico también va a cobre, sale hierro, sobre todo en su mayoría hierro. Del frigorífico entonces es como el cerdo, se aprovecha todo. Aquí lo intentamos aprovechar todo, de los frigoríficos y de las demás fracciones, sí. Realmente de los frigoríficos llegamos a valorizar casi un 94-95% de él. Estamos muy por encima del requerido legal, que es 85%, pero al final el objetivo del reciclaje es poderlo valorizar absolutamente todo. Rubén, ¿dónde estamos? En el vivero forestal central de la Junta de Castilla y León, en Valladolid. Aquí, además de tener las instalaciones del propio vivero donde se produce planta y estar el centro de recuperación de aves, pues tenemos estas instalaciones donde gestionamos la mayor parte de los restos forestales que se astillan en los montes de Palencia y Valladolid. Se traen a esta instalación, se clasifican, se criban y luego se obtiene la astilla final que llevamos a las redes de calor. O sea, estas montañas que estamos viendo son eso, es esa masa forestal. Sí, son los restos de las cortas, los restos que se producen cuando se llevan la madera para los aserraderos, el trozo de árbol que no es aprovechable para la industria, pues nosotros lo astillamos en el campo con una astilladora y lo traemos en camiones aquí donde se clasifica. Por lo que has contado, entonces esto es el colmo, el sumum del aprovechamiento, ¿no? Ah, sí, claro, esto es el 100% economía circular, sí, sí, sí. ¿Este camión de dónde viene? Este camión viene de Villaverde de Medina. Viene cargado directamente del monte, se carga directamente desde la chimenea. Van moviéndose las láminas y va cayendo la astilla.
estar aquí un tiempo determinado hasta Las que las astillas, usáis? sí. Nosotros las astillas las usamos siempre por debajo del 30% de humedad. Con lo cual, esta astilla que viene a un 40%, ¿Cuánto tarda en alcanzar el 30%? pues depende de la De época media. del año. Depende de la época del año. Ahora en esta época, pues igual nos tiramos un mes para que alcance el 30% de humedad esta astilla. ¿Y en verano? En verano, en 15 días o 10 días, dependiendo la humedad a la que venga, tenemos ese 30%. Sí. Aquí lo que hacemos es el procedimiento posterior a la entrada de los materiales. O sea, cuando vienen las astillas del monte, las clasificamos en diferentes pilas que luego tienen que pasar por esta máquina que lo que hacen es separarla en 3 tamaños. Cada tipo de astilla tiene una utilidad distinta. La de mayor calidad la utilizamos para redes de calor de pequeña potencia. La astilla de calidad media, que tiene algo de hoja, algo de acícula, esa va para redes de calor de potencia media. Y la astilla de menor calidad pues la utilizamos en redes de calor de mayor tamaño, que admiten un tipo de combustible menos selecto. Desprende calor el propio montón. La propia fermentación que se produce dentro del montón. ¿Qué ocurría antes de que lo usarais para estas redes de calor? Gran parte de ese material se trituraba y se incorporaba y quedaba en el suelo en el mejor de los casos. En otros casos, pues directamente quedaba allí tirado y se iba pudriendo con el tiempo. Está claro que también tiene un factor importante de combustible de cara a la propagación de incendios forestales. Yo creo que el aprovecharlo es bueno para todo. Porque tienen distintos colores. Primero, depende de la humedad que tenga la astilla. Cuando entra la astilla de pino con la acícula verde, en torno a un 40% de humedad, el color es un contraste entre el verde de la hojita del pino, de la acícula, y el color de la madera. Luego, si la astilla lleva aquí un poco de tiempo o entra simplemente más seca del monte, tiene un marrón ya más claro, la acícula ya se ha secado completamente cuando está por debajo del 30% de humedad, y lo que se ve es un marrón más oscuro de la madera solamente, porque la acícula ya no se nota aquí de lejos. Y luego las astillas ya más oscuras son de otras especies, son de encina principalmente, y tenemos también aquel montón que es poca cantidad, que es de roble. ¿Qué cantidad de astilla es la que os llega a estas instalaciones? A lo largo del año, más o menos, gestionamos unas 60.000 toneladas de astilla en esta instalación, entre los que están la red de calor de la Universidad de Valladolid, unas 20.000 toneladas, la red de calor de Huerta del Rey, 7.000, la red de calor de Litacil, la red de Zambrana, aquí en Valladolid. Tenemos una red de calor en Palencia, en el CAMP, que también sale de aquí, la red de calor de la Universidad de Valladolid en Campus de Palencia, que también sale de aquí, red de calor de Cuéllar en Segovia, que también sale de aquí. Y bueno, realmente el uso más importante en esta planta, junto con suministrar redes de calor, es hacer el pellet. Hay calderas en institutos, en colegios, en centros de salud, muchos edificios públicos de la comunidad o de ayuntamientos que gestiona Somacil, que ha montado la instalación Somacil y que suministramos nosotros el pellet, y ese pellet se hace aquí con astilla de la que veis aquí también. El que la gente se ponga este tipo de combustible le puede llegar a ahorros del 8, del 10, del 7, en función de lo que tuvieran antes, ¿no? Entonces, pero siempre la biomasa, además de producir ahorro, es un combustible autóctono que es importante, pero por supuesto de cara al consumidor, importantísimo el ahorro.
Este no supera el 20%, este está por debajo del 20% de humedad. Y este está en torno al 30% de humedad. De diferencia entre esto y eso. Claro, o sea, y entiendo que vosotros llegáis, cogéis la muestra, veis cómo está. Sí. Y entonces, Y entonces se carga el camión y se lleva a la instalación. este tipo de red, ¿por qué no la hay en todos los sitios? Bueno, en España vamos, como en otras muchas cosas, con un poco de retraso con respecto, por ejemplo, al centro y norte de Europa, donde las redes de calor son algo habitual. Ahora mismo tenemos ya una actividad en producción de biomasa y generación de redes de calor bastante importante. Castilla y León es la comunidad autónoma que más potencia tiene en redes de calor en toda España. Tenemos un reto por delante importante. Tenemos que conseguir que haya redes de calor en todas las capitales de provincia. En los pueblos de mínimo más de 5.000 habitantes tenemos que lograr que haya redes de calor. Y yo creo que en unos años tendremos más del doble de potencia instalada de la que tenemos hoy en menos de 2 o 3 años.